Y en mi caso, lo que yo veía y lo único que podía ver era estoy construyendo país. O sea, yo sentía que yo estaba construyendo país porque al estar dando formación a personas que iban a su vez a emprender, a su vez a abrir tiendas, a su vez a generar nuevas marcas de ropa, a fabricar en Venezuela, obviamente eso ponía un poco de movimiento en la economía, ponía ilusión en la vida de un montón de personas, ponía esa sensación de que, bueno, todo está, el cielo está totalmente encapotado, pero aquí hay un rayito de luz y eso era lo que yo sentía que podía dar y quería dar. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Fashion Forum, un espacio destinado al emprendimiento especializado en el mundo del diseño de moda. Mi nombre es Verónica Goncalves, diseñadora de modas y colaboradora de este podcast, y me encuentro como siempre junto a Ileana Hernández, diseñadora de moda, emprendedora, fundadora de la Academia Anaeli y además creadora y host principal de este proyecto. Hola Ile, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Vero, ¿cómo estás? Un saludo para ti, como siempre un gusto compartir contigo y saludos para todas las personas que nos escuchan. Bueno, estoy emocionada por este episodio. Hoy vamos a tener un episodio cargado de emotividad. Va a ser algo un poco sensible, pero también nostálgico, tal vez agridulce, porque pues vamos a hablar de la historia de resiliencia de la academia y de obviamente su emprendedor y fundadora Ileana. Para los que no tienen un poco de contexto, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de pasar por sus circunstancias traumáticas o difíciles y además hacer generalmente no solamente salir de ellas, sino hacer algo con eso. Entonces yo siento que esta palabra queda perfecto para lo que vamos a hablar hoy, porque el momento de creación ya Ileana nos va a dar un mejor contexto, y desarrollo de la academia pasamos por un contexto muy complicado aquí en donde surge la academia, que fue en Venezuela. Entonces me parece una historia importante y linda de rescatar, así que no demos más vueltas y comencemos. Y la primera pregunta, bueno, el primer tema que queremos tocar en este episodio es que nos comiences a contar un contexto de tu historia en los inicios. Ya sabemos que en el episodio 1 pudimos entender el que te llevó a meterte en el mundo de la moda y eso, pero hablando más del contexto social, el entorno donde vivíamos, ¿cuándo y por qué decides emprender en este nuevo camino que es el mundo de la moda para ti, y cómo empiezas a desarrollar tu marca, no solamente el cómo surge, sino el contexto en donde te encontrabas en ese momento? Sí, bueno, el contexto social que había en el momento en el que empiezo con la marca, estamos hablando de que ya Venezuela estaba en crisis. Obviamente, a veces es difícil de explicar para las personas que no lo vivieron, y a veces es difícil de explicar incluso para las que lo vivimos, porque era una mezcla de tantas cosas. Pero bueno, principalmente podríamos decir, sin meternos como en capas políticas ni nada de eso, que socialmente uno de los aspectos que estaban más afectados y en los que todos estábamos afectados era el económico. Es decir, había que buscar la manera de hacer mejor dinero, simplemente. Y digamos, dentro de esa manera de buscar hacer mejor dinero y aumentar tus ingresos, siempre ha estado en la mente del venezolano, como comúnmente, el emprendimiento. Normalmente es raro que una persona busque la manera de tener mejores ingresos pensando en emplearse o pensando en buscar un segundo empleo. Los venezolanos, lo más normal o lo más común, vamos a decir mejor dicho, es que buscamos emprender. Entonces, bueno, volviendo al punto en el que empiezo aquel curso de traje de baños que dio como inicio a todo, en ese momento que hago el curso de traje de baños y enseguida surge la posibilidad de venderlos, y enseguida de hecho los empiezo a vender y me doy cuenta que puedo construir con eso un ingreso mucho más consistente. Y yéndome hacia la parte social, que es lo que me estás preguntando, y no hacia lo que es mi amor por el diseño de moda o mis habilidades, ni nada de este tema, sino directamente hacia este otro punto, empiezo a ver que era muy viable, me quedaba muy fácil de hacerlo.
Ahora, estamos hablando de la academia, entonces, ¿cómo paso de traje de baños a la academia? Y fue algo más o menos semejante, en el sentido de que sí, también es cierto, y siempre lo cuento, que amo dar clases, que di clases desde que era prácticamente una niña, a mis 15 años empecé a dar clases hasta mis 25 en un colegio donde di clases en kinder, primero y segundo grado, o sea, fueron 10 años de mi vida dedicados a la docencia. No había estudiado para ser docente, pero bueno, así fueron las cosas y allí las profesoras del colegio me dieron una inducción increíble y realmente, bueno, fue un aprendizaje con el ejercicio de la profesión. Si bien es cierto que ya la docencia también formó parte de una de mis habilidades y de una de las cosas que me encantaba hacer, que no fue algo como que lo hice y fue algo que hice ya, sino que fue algo que realmente me gustó muchísimo. Entonces, estudiando en la academia, todavía siendo una alumna de diseño de moda y no habiéndome graduado, me piden en la academia donde estudiaba si podía ser asistente de una de las profes para dar clases. Y de nuevo, demos contexto social. ¿Por qué me piden eso? ¿Por qué me piden eso a mí? Es cierto que a la hora de seleccionar a quién de las alumnas nos iban a pedir esa ayuda, me seleccionaron a mí porque deben haber visto en mí la facilidad de explicar o el trato con la gente y mis conocimientos. Pero me piden ayuda porque la emigración de profesores en la academia era masiva también. O sea, no habían docentes y dentro de las cosas que pasaban en Venezuela no era solamente, como dije antes, que por el contexto social todo el mundo buscaba la manera de hacer mejor dinero y de emprender de cualquier forma para completar sus ingresos, sino que habían muchos puestos de trabajo vacíos porque la emigración era masiva. Entonces se necesitaba ayuda, me ven a mí, me piden que entre como ayudante, o sea, entiendo, yo me imagino, no me lo dijeron así, pero que me imagino que ellas estaban como probándome a ver qué tal y resultó muy bien. Resultó que las alumnas de la academia se sentían satisfechas conmigo como profe, yo me sentía súper contenta haciendo el trabajo y era como que todos ganábamos. Entonces, bueno, ahí es cuando yo empiezo a dar clases de diseño de moda y ahí es cuando retomo de alguna manera la docencia, que ya había pasado muchos años que había dejado de ejercerla y que me doy cuenta, o sea, como que reconecto con eso que también era parte o es parte de las cosas que a mí me encanta hacer y de mis pasiones y bueno, empiezo a dar clases de diseño de moda. Entendiendo un poco el contexto que nos estabas comentando de lo que se estaba viviendo en Venezuela en ese momento que decías emprender, ¿cómo fue emprender en un país que te estaba sumiendo a una crisis? Porque pues emprender ya es complejo. ¿Cómo fue el emprender en un momento como un poco distópico? Bueno, emprender con todos los retos que significaba, no sé si es loco lo que a mí me pasó, a lo mejor sí recuerdo que había muchas personas alrededor que me decían, pero de verdad tú vas a decidir empezar de cero un camino como en este momento del país. O sea, era como que si las personas estaban decidiendo reinventarse y hacer algo nuevo que no habían hecho, lo que decidían era irse del país, no hacer cosas que les hicieran echar raíces en el país, como era mi caso. O sea, la gente estaba tratando de mantener a flote sus empresas o sus proyectos a como diera lugar, con uñas y dientes, defendiéndolos con mucha resiliencia, con mucha creatividad, con muchos esfuerzos y muchas personas estaban definitivamente bajando la Santa María y yéndose porque era inviable y en ese contexto y en ese momento yo estaba empezando, abriendo, decidiendo iniciar nuevos proyectos. Entonces sí había como mucho ruido, vamos a decirlo de alguna manera, alrededor mío de personas opinando y diciendo, pero ¿tú por qué quieres hacer esto justo ahorita? Y la respuesta que yo les daba a ellos, y es la misma que te doy ahora, tantos años después, es que yo no veía otra opción. O sea, para mí, vamos a hablar algo desde ahora mismo. Para mí la opción de emigrar no existía en mi camino emigrar. La más sorprendida de haber emigrado soy yo, porque eso no estuvo nunca en mi mente ni en mis planes. Entonces, yo no veía que había ninguna posibilidad
de quedarme allá con los brazos abajo. O sea, era como que si no me voy a ir porque no me voy a ir, ¿qué voy a hacer si no hago algo? Era como que no era para mí opción. Yo no lo hice como un plan después de un estudio de mercadeo de decir, a ver, mira, no hay profes, están cerrando las academias. La gente que antes vendía ropa en sus tiendas, que la traía importada, ya no puede importar, entonces van a necesitar fabricar, entonces van a necesitar aprender. Yo no me di eso, yo no calculé eso, yo simplemente seguí como lo que intuitivamente iba entendiendo que debía ser y también siguiendo los pasos de las puertas que se me iban abriendo. Pero resulta que exactamente lo que estaba pasando es lo que acabo de decir, que yo estaba abriendo una academia cuando un montón de academias habían cerrado, cuando todos los profesores, muchos profesores se habían ido o estaban por irse, y cuando mucha gente que nunca había empezado, nunca había pensado ni planificado estudiar diseño de moda necesitaba estudiar. Entonces fue como un momento súper oportuno que no fue fruto de un estudio de mercadeo, sino fruto de, como te digo, seguir mi impulso, mi intuición, mi ímpetu por emprender y por estar mejor y por ofrecer soluciones, en este caso conocimientos que yo me daba cuenta clarísimo que se necesitaban masivamente. Entonces, no sé, es como que yo lo veo atrás y digo, qué valiente, pero cuando yo lo estaba viviendo no era un acto heroico, ni era un ataque de valentía, ni era nada de eso, era que simplemente yo sentía que era como que iba dando pasos lógicos, como se presentaban las situaciones. Sí, yo siento que lo que estás diciendo es un claro ejemplo de que grandes oportunidades y grandes proyectos surgen en crisis, sí, porque es cuando surgen necesidades reales. Y realmente los proyectos que están resolviendo y respondiendo a necesidades reales de un gran grupo de personas tienen, o sea, para mí es como tener la mitad del camino hecho, o sea, tienes casi que el éxito asegurado si lo sabes manejar bien, porque ya tienes a las personas que realmente necesitan de ti y de tu idea y de tu proyecto, y en ese momento tú le estabas dando, se necesitaba educación porque en este momento, en este contexto que estábamos viviendo, pues teníamos fuga de profesionales, los profesores no siempre han sido como los mejores pagados, entonces la gente no optaba por eso, se estaban buscando o sea, de hecho las academias estaban poniendo a recién egresados o los mismos alumnos a dar clases porque, o sea, era eso o cerrar, no había quien siguiera y quien educara y necesitábamos, o sea, sobre todo, yo siento que en ese momento estas industrias creativas comenzaron a tener más fuerza. La gente no iba a estudiar una carrera de 5 años como leyes y arquitecturas en un momento tan crítico del país, sino que estaban haciendo fotografía, diseño moda, diseño gráfico, cosas que les pudieran, o sea, permitir emprender rápido, hacerlo rápido y además la oportunidad de irse sin mayor problema. Entonces yo creo que con eso ya, claro, y esa oportunidad abierta, ¿cómo decidiste iniciar? ¿Cómo decidiste, listo, ya tengo la gente, voy a montar yo mi academia? ¿Cuál fue el primer paso? Sí, bueno, eso de ya tengo a la gente, voy a montar mi academia, no fue tan así. Fue más algo como esto. Dando las clases en esta otra academia en la que la convocatoria no corría por cuenta mía, sino que ya tenían inscritas a las alumnas. Obviamente estando allí y dando las clases y estando en contacto directo con los alumnos, eran los alumnos los que me preguntaban a mí, profe, ¿dónde más da clases? ¿Dónde más da clases? Porque la gente quería seguir viendo conmigo clases, no solamente, o sea, yo allá daba patronaje y confección, daba curso de traje de baños, en el diplomado daba historia de la moda, y di algunos cursos de verano de diseño, de colección, pero la gente asumía, o sea, la gente ni siquiera sabía, o los alumnos ni siquiera sabían que yo era todavía una alumna, sino que asumían que yo era la profe. Entonces, asumían también que yo daba clases seguramente en otra parte. Y siempre entonces me preguntaban, ¿dónde más das clases? Viendo para mí, o sea, ya no te hablo de ellos, sino yo analizando la situación y diciendo, hay gente tocando la puerta y diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Personas que obviamente estaban dispuestos a pagar, no solamente si yo les hablaba de una academia, que en ese momento todavía no la tenía, sino que incluso si yo les daba clases particulares, ellos estaban dispuestos a pagar
Y yo la verdad es que me sentía súper bien dando las clases, me sentía súper bien, no solamente porque es una actividad que siento que la manejaba bien, porque siento que lo que les aportaba realmente los ayudaba a avanzar, pero también porque obviamente era más ingreso. Entonces era como que no había manera de decir que no, y empecé a dar clases a domicilio. Les daba clases a domicilio, les organizaba como un paquete de 4 clases en los que vamos a aprender a hacer tal cosa, y normalmente lo que enseñaba en ese momento era lo que ellos pedían. Era como que quiero sacar una línea de camisas, ¿cómo hago? Y, ¿sabes? Me iba con ellos. Que otra persona quería hacer diseño de estampados, entonces, bueno, vamos a trabajar en los estampados de tu colección. Otra quería aprender a hacer fichas técnicas o patrones, en fin. Me pedían ellas más que todo, y no era tanto yo que tuviera algo planificado para darles, sino que lo ajustaba a lo que ellas necesitaban, o ellos, porque hubo mujeres y hombres en esa época. Entonces, eh, voy dando clases y consigo, recordemos que trabajaba en la radio yo, además de tener un espacio en el que yo hablaba sobre diseño de moda y emprendimiento, también tenía la misión como coproductora de buscar, invitar gente, invitar emprendedores. Entonces, realmente en esa época yo conseguía todo en Twitter y ponías el hashtag emprendimiento y te salían muchas opciones. No recuerdo exactamente cómo técnicamente fue, pero sí sé que fue en Twitter que consigo estos chicos del coworking, donde empecé a dar clases. Consigo el anuncio, Catara Espacios en Chacaíto, un coworking. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra y empiezo a indagar, me doy cuenta de qué se trata, los invito a la radio, la productora y directora del programa de radio los entrevista, ahí nos conocemos. Y me doy cuenta que es el salón perfecto para empezar a dar clases. Quería dar clases en un coworking y no quería yo no empecé construyendo la casa, vamos a decir. Yo no empecé alquilando un salón, decorándolo, comprando mobiliario para eso. No, yo quería reducir todos los riesgos económicos para mi emprendimiento. Y recuerdo que cuando hice la reserva de ese primer salón de coworking, primero que la tarifa me quedaba sumamente manejable y segundo que ya tenía una alumna inscrita, entonces ya yo no tenía pérdida, sino que a lo mejor no tenía ganancia económica, pero la ganancia sí o sí iba a ser vivir la experiencia de cómo trabajaba en el coworking, qué tal las mesas, las sillas, qué tal la iluminación, qué tal era para la gente llegar, o sea, la accesibilidad, porque recordemos que venían con máquinas de coser, con rollos de papel para hacer los patrones, o sea, venían cargadas, ¿sabes? Quería como saber qué tan accesible era para la gente venir con esa casi mudanza, que significa, y las personas que nos están escuchando y que cosen saben que para coser o hacer patrones hay que llevar una mudanza si la vas a hacer en otro sitio. Entonces yo quería probar. Entonces, bueno, alquilo sin ningún compromiso de permanencia ese día, esa hora de ese salón, 3 horas alquilé, y entonces abro la convocatoria. Para ese momento estamos hablando de febrero del año 2016 y sin embargo los que me siguen desde hace tiempo saben que siempre el aniversario de la academia es en agosto de 2016 porque pasé desde febrero hasta agosto tratando de llenar el salón. Yo quería que se llenara de muchísima gente, no tenía conocimientos de marketing y simplemente iba corriendo la voz. Se habían inscrito 4 personas, pero yo quería más. Entonces era como que no, hasta que no haya más gente inscrita yo no voy a empezar. Y obviamente me comuniqué con esas personas y les dije, mira, si quieres te devuelvo el pago que hiciste por el curso o si quieres esperar a que llegue la fecha, porque como estamos empezando todavía no tenemos suficientes alumnos y todas me fueron contestando que esperaban. Entonces, bueno, como ellas decidieron esperar, eso a mí me presionaba. Porque yo decía, ¿cuánto tiempo puedo seguirles diciendo yo a ellas que todavía no vamos a empezar? No todas habían pagado en febrero, solamente una que era una amiga. Entonces, como que había suficiente confianza. Y ya para cuando en junio sí teníamos a todas las alumnas, sí le puse fecha y dije, va a ser el 12 de agosto.
punto. O sea, es como que ya le puse fecha y ya les comuniqué que esa iba a ser la fecha y yo esperaba tener más gente en ese periodo de tiempo entre junio que puse la fecha hasta agosto. Sin embargo, no llegó más nadie para ese primer curso, sino que fueron ellas 4. Pero resultó maravilloso porque ahora que lo veo desde mi mente y estrategia de negocios, realmente era ideal que fuera poca gente porque las cosas salieron bien, pero si algo salía mal, era mejor que fuera con un grupo pequeño de personas. Y más bien el comentario y el feedback que todas ellas hicieron en ese momento era lo que más me encanta. O sea, le gustaba el contenido, les gustó un montón de cosas, pero decían, subrayaron todas mucho el hecho de que hubieran sido pocas alumnas, porque decían que en otras academias donde habían estudiado había un gentío que no alcanzaban nunca ni a dirigirle la palabra al profe o a la profe, o sea, como a hacer una pregunta y sentirse que eran escuchados y sentirse que eran parte, sino que eran como un pupitre más ahí y no había como esa interrelación tan cercana. Entonces me di cuenta que más bien ahí tenía varios potenciales elementos diferenciadores que me iban a hacer ganar mucho más que perder. Más adelante, cuando la situación se puso un poco más compleja, porque estamos hablando de 2016. En 2017, para los que no tengan un poco de conocimientos, creo que comenzaron las protestas, es que no sé si antes, yo creo que en el 2016 también habían comenzado, pero se intensificaron en el 2017 las protestas y justamente, ya lo habíamos comentado en un episodio, el primer episodio, el coworking donde estaba la academia quedaba en el epicentro de todas las manifestaciones. ¿Qué pasó en esas situaciones? ¿Puedes dar un contexto de después del primer curso que cerraste, qué fue lo que pasó? Efectivamente, uno de los epicentros de las protestas era no solamente la zona del coworking, que era Chacaíto, para los que conocen Caracas. No es que era en Chacaíto, es que era en la calle justo en la que se hacían las concentraciones, o sea, no había manera de pasar. Y más allá de que no hubiera manera de pasar, porque había veces que si las protestas eran a las 2 de la tarde y yo llegaba a las 9 de la mañana, porque yo daba clases en la mañana y después en la tarde, entonces ya yo había pasado, yo por lo menos. Pero, ¿qué pasa? Que después no había manera de salir, era complicado. Y una cosa que yo siempre tuve muy clara es que para mí era prioridad no solamente mi integridad física, sino la de mis alumnas. Yo me sentía muy responsable de que a ellas no les fuera a pasar nada, pues. Entonces, obviamente empezamos a buscar opciones en el sentido de ¿cómo vamos a manejar esto? ¿No? Si la convocatoria de protesta, porque siempre la convocatoria era como mínimo 12 horas antes, si la convocatoria de protesta coincidía justo con una clase, y casi siempre sí, porque las protestas podían ser cualquier día de la semana y yo daba clases todos los días de la semana, si la protesta coincidía, entonces yo buscaba la manera de ponerme de acuerdo. Obviamente todo esto era vía WhatsApp y muy como sobre el momento, muy participativo. Una buena parte fue también positiva porque éramos grupos pequeños, pero todas en el grupo, mira, desde tu casa puedes pasar, en tu casa no hay problema, por aquí, ¿sabes? Nos avisábamos por qué Camino Verde era más fácil llegar y todo eso. Y la cosa es que yo trataba de darles la clase en otro momento. O sea, si te perdiste la clase del miércoles a las 3 de la tarde, vamos a ver si te la puedo dar el sábado, que los sábados normalmente no habían protestas. Entonces, había mucha movedera de horario, vamos a decirlo así, mucha flexibilidad de horario, pero no siempre todas podían. Habían muchas que me decían, bueno, profe, si la clase va a ser el sábado, yo igual no puedo ir. Entonces, era como injusto, ¿no? Era bastante injusto en muchos casos. Se hacía siendo lo más con la visión grupal y con la consideración que el caso merecía, pero obviamente habían personas que al final no podían el miércoles, no podían el sábado. Era como que, ¿sabes? Se estaban perdiendo de todo. Y más que todo, también pasó que para el momento ya yo tenía varias profesoras trabajando conmigo y una de ellas
que había sido mi compañera de clases cuando yo estudié diseño de moda. Una de ellas estaba muy asustada. Entonces ella me empieza a insistir de que nos mudemos de sede y yo obviamente no quería mudarme de sede porque en Venezuela o en Caracas, hasta donde yo sabía, no había más ningún coworking. Entonces, a donde sea que yo me mudara, implicaba sí o sí un alquiler fijo. Y como no sabía cómo iba a ser el rendimiento financiero mes a mes, por todo lo inestable de la situación, yo no quería asumir un compromiso de pago fijo y quería seguirme quedando en el formato coworking. Entonces estuvimos como viendo los pros y los contras de ambas opciones. Y ella, precisamente ella, fue la que consiguió el Salón del Vizcaya, porque ella trabajaba con una persona que organizaba eventos y tenía alquilado un salón en el Centro Comercial Vizcaya, que lo tenía de depósito. Ella organizaba fiestas infantiles y lo tenía prácticamente de depósito. Y entonces es ella la que le dice, oye, mira, tengo esta situación, no quiero seguir yendo a dar clases a Chacaíto, pero esta persona no quiere salirse de allí porque las condiciones que tiene ahí son buenísimas, y logró unas condiciones excelentes para que pudiéramos irnos en un alquiler fijo al Centro Comercial Vizcaya. Y bueno, todo fue como muy fluido. Realmente yo me mantuve buscando muchas opciones siempre porque yo tenía la ilusión de a corto plazo, sí, tener una sede de la academia que fuera como nuestra sede oficial. Una de las cosas que no me permitía el coworking era eso, tener mi propia decoración, mi propio mobiliario, y yo tenía mucha ilusión con esto. Entonces yo igual sí siempre estaba buscando locales, pero tenía que ser algo que realmente se ajustara mucho al momento inestable económicamente hablando que estábamos viviendo en Venezuela. Y bueno, fue ella la que consiguió el Centro Comercial Vizcaya y ahí estuvimos de verdad súper, súper bien. Y no quiere decir que en el Centro Comercial Vizcaya no haya habido veces en las que tampoco pudimos pasar por las protestas. Y también quiero como hacer énfasis y que nos puedas indagar, como ampliar un poco más en el cómo desarrollabas las clases, porque no sé si las personas que nos están escuchando fuera de Venezuela pues no se lo van a imaginar, pero en Venezuela las clases mucho antes del coronavirus comenzaron a ser virtuales. Sí, esa es una buena pregunta y bueno, obviamente como me fui hacia el tema del paso y todo eso, no te hablé de eso, pero fue una de las cosas que empezamos a hacer desde el primer momento. O sea, yo desde el 2016 estaba buscando la manera de dar las clases online. Ahorita, y estamos aquí grabando, y ahorita es que yo creo que no existe nadie que le parezca sorprendente que podamos grabar estando tú en Caracas y yo en Madrid. No existe nadie que no sepa y que alguna vez no haya entrado a una videollamada. O sea, es como que ahorita para todo el mundo esto es totalmente normal, pero en 2016 y 2017 no era tan común tener esa mentalidad. Y precisamente estando en el coworking, yo conocí a muchos emprendedores y uno de ellos era una empresa que tenían una plataforma de clases online. Para no de un tema específico, o sea, no es que era una academia privada de ellos, sino era una plataforma donde muchas personas podían alojar sus cursos. Entonces yo me reuní con ellos para preguntarles a ver cómo podía ser para que la academia estuviera alojado, el contenido de la academia estuviera alojado en su plataforma. Ellos me dan la respuesta y la respuesta a nivel audiovisual para mí fue demasiado compleja. Ellos tenían unos parámetros mínimos de duración de los videos, de calidad en la edición, en fin, me dieron parámetros sumamente técnicos que unos ni siquiera los conocía ni los entendía y otros, obviamente me puse a investigar y para que yo pudiera cumplir con esos parámetros tenía que tener cierta calidad en la resolución de la cámara en sí. No tenía una cámara con esa resolución, o sea, había una cantidad de cosas, no sabía nada sobre edición de video. Entonces siento que, o sea, en ese momento yo no me pareció viable, simplemente me pareció que, ok, será más adelante, pero ahora no es viable. Sin embargo, por el tema de estar bloqueado el paso una vez y otra, pues obviamente tuve que dar clases online. Lo que hice fue que
Te voy a decir cómo fue la primera vez que di clases online, aun y cuando ya estoy explicando que estaba en mi mente que a futuro, en algún momento, la academia estuviera online. La primera vez que di clases online pasó lo siguiente. Yo iba saliendo y no había manera de pasar. Tenía trancado los 3 accesos que tiene esa urbanización, bloqueado 100% y no había manera de pasar. Yo iba manejando, me orillé, puse las luces de emergencia y les mando una nota de voz por el grupo de WhatsApp que te estoy comentando que tenía. Les mando una nota de voz a las muchachas y les digo, hice todos los intentos posibles y es definitivo, no voy a poder pasar. Pero yo no quiero suspender la clase, lo que quiero es que sepan que no voy a poder darles la clase en el salón, de manera que también ellas no, o sea, ese no era el único lugar de protestas, habían protestas por toda la ciudad, entonces yo no quería que ellas salieran de su casa y llegaran al salón y no me encontraran. Entonces les aviso con tiempo para que no vayan a salir de sus casas, pero quiero decirles que tengo una propuesta. Mi propuesta es que ya que tenemos este grupo de WhatsApp, ¿qué les parece si les doy la explicación, o sea, la parte teórica de la clase, se las doy por video? Yo grabo un video con el teléfono y se los paso y ustedes me dicen si sienten que entendieron o que por ser en video de pronto no les llega bien la explicación que estoy dando. Si se escucha bien, si se oye bien y si se entiende bien, damos la clase por vista y si no, la repetimos cuando podamos pasar al salón. Todas inmediatamente me responden que claro que sí, apoyando totalmente la iniciativa porque, de nuevo, o sea, yo hacía lo que sea para no suspender una clase. Me parece que eso es como lo peor que te puede pasar como alumno, que te suspendan una clase. Entonces, bueno, me devuelvo y efectivamente grabo mi video. Recuerdo clarito que era una clase de patronaje, transformación de patrón de falda para una falda tipo escocesa. Y grabé ese video, se los envío. Lo grabé con el teléfono, hice un patrón a escala pequeña para que en la cámara se pudiera apreciar súper bien, porque si lo hacía en escala grande, obviamente tenía que alejar más la cámara y se perdían los detalles. Lo hice a escala, grabé el video, se los mando inmediatamente. La respuesta de todas fue: excelente video, excelente explicación, me encantó, entendí perfecto. La idea era que ellas vieran cómo se hacía el trazo, esa era la explicación que yo les daba, y ellas entonces tenían que hacer cada una el trazo de sus patrones. Entonces, como no íbamos a estar en el salón, que era la dinámica normal, ellas hacían el trazo y yo les iba corrigiendo, tenían que hacer el patrón suyo, tomarle una foto y que me lo mandaran también por el grupo para yo poder darles el feedback del trazo de patrón que habían hecho vía WhatsApp. Y así lo hicimos y resultó que fue una maravilla. Y resultó que todas quedamos contentísimas y esa fue como mi primera clase online, que la dimos vía WhatsApp y fue por ese motivo. Entonces, ya ahí, ya al haber hecho eso, ya en el momento en el que eso pasó, obviamente habíamos desbloqueado otro nivel y ya sabíamos que si en un momento estaba muy difícil el paso, teníamos cómo solucionarlo de esa manera. Entonces, bueno, fue como algo que obviamente empezó a suceder cada vez que la cosa estaba complicada para pasar y fue funcionando. Mientras en esa misma época yo estaba haciendo un diplomado para ser docente, porque a todas estas, y como empecé contando, yo trabajé como docente durante 10 años y todos mis conocimientos eran del ejercicio, pero no había estudiado nunca hasta ese momento. En ese momento yo estaba haciendo un diplomado de docencia y tampoco había paso. Entonces, de todas formas, uno de los módulos que nos daban allí era de dar clases online. Y ahí es cuando la profesora que nos daba ese módulo, que me encantó, nos introduce o nos da el conocimiento de varias plataformas y una de ellas era Gnomio. Entonces, en Gnomio, que es una plataforma que todavía existe de clases online, fue en donde tuve como el primer alojamiento de la academia y empecé a subir el contenido para que cuando no podían pasar no fuera por WhatsApp, sino que tuvieran allí todo el material como más organizado, y esa fue la primera plataforma de la academia online. Y eso era 2017, 2018. En 2018 emigro, entonces más todavía necesitaba trabajar online. 2019 y ya cuando llega 2020 es como que todo el mundo veía clases online. ¿Y por qué lo seguías haciendo? ¿Por qué seguías apostando por dar clases a pesar de
de absolutamente todo lo que estaba pasando, porque yo siento que ahora viéndolo en retrospectiva y viendo sobre todo también como lo que viví, porque yo viví toda esa situación, decía, ¿cómo trataba de llevar una vida normal en una situación que no era normal? O sea, ¿qué me pasaba por la cabeza? ¿Qué crees que te hacía continuar, tratar de llevar tu proyecto como si no pasara nada o del mejor posible y no rendirte y no decirte, ¿sabes qué? Ya, valió, me voy. Bueno, hay varias respuestas para esa pregunta. Cuando yo digo que yo nunca pensé en emigrar, lo digo porque a diferencia de la mayoría de los venezolanos, yo no tengo raíces de más ningún país. Yo soy venezolana, entonces yo sentía que si yo emigraba para cualquier parte, tenía que emigrar en esta situación de sin papeles. Y yo no quería pasar por eso. Yo no quería pasar por eso por nada del mundo. Entonces, de nuevo, en mi mente no estaba irme. Si en mi mente no estaba irme y estaba sí o sí quedarme, yo tenía que buscar la mejor manera de quedarme, y entre el tema de la mejor manera, obviamente estaba el tema económico. Y a mí me daba buen rendimiento económico seguir con mi proyecto. Pero por otra parte, también estaba el tema que no podemos olvidar tampoco ni sacarlo de la ecuación, que también lo hablé al principio en el primer episodio, es cómo yo llegué a esto. Hubo un punto de quiebre en mi vida en el que algo dentro de mí necesitaba dedicarse a algo que amara profundamente y a algo que me hiciera muy, muy feliz. Entonces, cuando tú descubres qué es lo que tú viniste a hacer, qué es lo que tú quieres hacer, cuál es tu proyecto, no un proyecto económico o un proyecto de negocio, es tu proyecto de vida. Cuando tú descubres tu proyecto de vida, no está sobre la mesa la opción de dejarlo. Es como que me pasé años de mi vida buscando eso que tanto busqué y eso a lo que me quería dedicar y eso que amara profundamente, y no es una opción dejarlo. Entonces, por muchas cosas, para mí no era una opción dejarlo. ¿Y cuál fue el punto en que tuviste que emigrar, que te llevó a emigrar? Porque sabemos que pues no lo veías como una opción viable. De hecho, yo me acuerdo de haber tenido esas conversaciones contigo porque yo al momento en que decidí y que nos conocimos, yo ya pensaba en emigrar. Jamás pensé en emigrar en la forma que emigré, pero siempre fue mi opción como estudiar afuera. La forma en que emigré para mí fue, listo, ya no hay más. O sea, ya no pude con esto, me voy. ¿Qué fue el punto que te llevó a ti a emigrar? El matrimonio. Se presenta el momento de dar el sí, pero esa propuesta de matrimonio venía con nos casamos y nos vamos. En el momento yo no vi, o sea, con todo y que tenía años diciendo que nunca me iba a ir, en ese momento fue que dije sí, me voy. Creo que también ya tenía muy claro que podía dar clases online, y entonces veía que era perfectamente viable seguir con la academia, porque si la propuesta de emigrar hubiera pasado por tener que dejar lo que era mi proyecto de vida, creo que no hubiera dicho que sí. Pero sabía que sí podía, entonces sí, no tuve inconveniente. De nuevo, para dar un poco de contexto, y aunque esto es un poco más personal y no es tanto de emprendimiento ni de diseño de moda, pero para que se entienda, para las personas que nos escuchan, es que en Venezuela no tenías ni tienes todavía la posibilidad de tener un espacio propio. Entonces no era una opción para mí tampoco como irme a vivir a casa de mis suegros o de mis padres. O sea, era como que eso no estaba para nada dentro de lo que para mí era aceptable. Entonces la posibilidad de hacerlo allá era nula, así que la opción era irse. ¿Y qué enseñanza te dejó toda esta experiencia? Porque ya sabemos que al emigrar no hubo más opción que hacer la academia online. Hiciste la academia online, te lanzaste y hoy estamos acá. Has tenido mucho éxito en tu proyecto, pero todo esto que vivimos, que es muy fuerte de recordar y para las personas que no lo vivieron, tal vez muy difícil de entender, ¿qué te dejó esta experiencia? ¿Qué te enseñó? Wow, son
un millón de enseñanzas, ¿no? Pero, a ver, primero que si hay algo que realmente es un motivo profundo, si hay algo que realmente estás haciendo porque el por qué lo tienes muy claro y lo que te impulsa a hacer esa actividad o a desarrollar ese servicio, lo tienes muy claro, es invencible. O sea, siento que es muy poderoso. Porque, de nuevo, cuando todo esto pasó, yo no es que me sentía como superheroína ni nada, pero ahora cuando lo veo y me lo preguntas, y cuando me lo pregunta la gente, yo digo, bueno, de verdad que he podido tirar la toalla una y mil veces. Y de verdad eso no fue una opción para mí en ningún momento. Y pienso que es por eso. Creo que cuando tú tienes muy claro el por qué y cuando tienes muy claro que te encontraste a ti misma en esa actividad, no es negociable. Esa es una de las lecciones más grandes. Yo también opino lo mismo. Yo creo que nada en el mundo puede con tus sueños y con tus ganas de hacer algo. O sea, si el mundo se esté cayendo, si tú, o sea, es que claro, suena muy, a ver, muy motivador, coach, vacío, pero realmente en ese momento yo sentía que mi mundo se estaba acabando. O sea, que era una situación inimaginable y yo aún así veía que la única opción era esto por lo que estaba luchando, que era salir profesionalmente. O sea, y era muy distópico porque realmente, o sea, no tenías vida alrededor de eso. Entonces yo siento que, y siempre hay maneras, o sea, siempre la vida te va a dar mil vueltas y te van a abrir los caminos y todas las cosas, bueno, pero es que, para que puedas hacer eso. Claro, pero es que fíjate cómo es el tema de la visión, porque vivimos esa misma situación, incluso conociéndonos, perdón, tú como alumna, yo como profe, y mira qué distinta es la posición. En tu caso pensabas, se me está acabando el mundo, me tengo que ir. Y en mi caso, lo que yo veía y lo único que podía ver era, estoy construyendo país. O sea, yo sentía que yo estaba construyendo país, porque al estar dando formación a personas que iban a su vez a emprender, a su vez a abrir tiendas, a su vez a generar nuevas marcas de ropa, a fabricar en Venezuela, obviamente suponía un poco de movimiento en la economía, ponía ilusión en la vida de un montón de personas, ponía esa sensación de que, bueno, el cielo está totalmente encapotado, pero aquí hay un rayito de luz, y eso era lo que yo sentía que podía dar y quería dar. Entonces, yo más bien lo sentía como que en un país que se está cayendo, yo estoy haciendo algo por construirlo. Y eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. Ya para ir cerrando, ¿qué crees que fue lo más difícil y lo más valioso o lo mejor que te dejó al haber vivido todas estas situaciones, poniendo las cosas en la balanza? Lo más valioso, mis alumnas, tantas experiencias, tanta felicidad. Es que en medio de todo eso también, para dar contexto, hay que decir que esto era una felicidad enorme. Cada clase, cada día que llegábamos al salón se sentía como que triunfamos, porque ya llegar al salón era un reto, ¿no? Y esas horas de clase era un paréntesis en la vida de todas, un paréntesis en el que estábamos sumergidas en un mundo creativo, en un mundo posible, en un mundo maravilloso, y compartíamos sueños, y siento que eso, a ver, nos dio años de vida, ¿no? Y nos nutrió muchísimo, y eso sin duda es de las mejores partes que todo esto me dejó. Y la peor parte, wow, es que no sabría decirte. Siento que todo fue tan bueno que no sabría decirte una parte mala. Es que yo esto no lo sufrí, yo esto lo viví. Entonces, no sé, no siento como que haya algo que yo diga, uy, esto de parte fue terrible. No, siento que era maravilloso, de verdad era maravilloso. ¿Y qué le podrías decir ahora, sí, cerrando, a las personas que hoy se encuentran en una situación similar, que sienten que el reto es mucho más grande que ellos, que el contexto, o sea, donde se encuentran está muy crudo y no saben si pueden con esto que se les viene? Les digo lo que he dicho siempre en todos estos años, me lo he dicho a mí misma, se lo digo a todas las personas con las que hablo y lo mantengo. Número 1, no es un cliché, es una verdad.
que somos del tamaño de los retos, sí somos del tamaño de los retos. Así que si el reto es grande y es el reto que te toca sobrepasar, es porque así de grande eres tú también. Y también le diría que, retomando un poco lo que comentaba anteriormente, que tenga muy claro por qué quiere hacer lo que quiere hacer, y si su por qué está sustentado, tiene suficiente importancia, redunda en beneficio para sí mismo y para las personas, si aporta un beneficio importante para sí mismo y para las personas, y todos ganan, y eso está súper claro, sigue allí. Pero si no lo tienes así de claro y solamente es por ganar dinero o solamente es por ganar fama, ¿sabes? Tampoco hay un punto en el que uno tiene que saber que tiene que bajar los brazos, porque hay banderas por las que no vale la pena luchar. Esa es mi opinión. Pues muchísimas gracias, Lili, de nuevo por todo esto. No sé, como información, experiencias, conocimientos que nos estás pudiendo transmitir. Gracias por ser tan clara y tan vulnerable, porque siento que esto es un tema vulnerable que hablar, pero valioso para esas personas que nos escuchen hoy, para que sepan que yo siento que sí, o sea, los éxitos y las metas realmente se pueden cumplir sin importar qué, y a veces las situaciones más grandes y los retos más grandes que pensamos que son, no sé, un tsunami, o sea, que son del tamaño de la montaña más grande, las podemos pasar, aunque no sea tan fácil el camino, y además lo podemos recordar como con cariño, porque yo esa época, aunque obviamente para mí es más agridulce, obviamente pasaron muchas cosas que no puedo creer que pasaran, pero también siento que me dejó muchísimo, o sea, mucha gente, aprendí mucho, vi la vida completamente diferente, me permitió madurar un poco más y cambiar como toda mi perspectiva hacia todo. En verdad me dejó muchas cosas, y ya que pasaron muchos años y lo veo diferente, pues no sé si lo atesoro, pero sí creo que fue una época importante y que me hizo estar donde estoy hoy. Y estoy segura que a ti te pasó exactamente lo mismo, entonces muchas gracias por permitirnos conocer tu historia. Gracias a ti, Vero, gracias por tus preguntas, por el cariño, y de nuevo por compartir, no es por ser redundante, pero es tal cual como lo acabas de decir, o sea, fue un episodio súper vulnerable, y no solamente de mi parte, sino de tu parte también, y compartir esta conversación de este tema tan difícil de hablar, me parece que es muy valioso que tuvieras la iniciativa de querer abordarlo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hoy están acompañándonos. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo sobre el emprendimiento de moda, pues estamos acá. También estamos en Instagram, en YouTube como Anaelia Academia, y nos pueden ir dejando sus preguntas y tópicos de qué les gustaría también de que habláramos. Porque no solamente hablamos de emprendimiento de moda, sino también hablamos de estos temas que realmente tienen que ver, pero tal vez son un poco más holísticos, un poco más filosóficos, pero que siento que nutren mucho este círculo de emprendimiento. Entonces, nos vemos la próxima semana y espero que estén muy bien. Muchas gracias y bueno, nos despedimos. Hasta luego. Este podcast fue creado por Anaelia Academia. En la producción, Verónica Goncalves e Ileana Hernández. En la grabación, edición, investigación y dirección, Verónica Goncalves. Y llega a ustedes gracias a 41 preguntas de diseño de moda, un libro de consulta disponible en Amazon. Y Anaelia Academia, cursos y diplomado online para que diseñes tu colección de moda y emprendas con ella como una profesional.